para pedir a Dios que nos asista en la predicación de su palabra una vez más y que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, iluminando el entendimiento de los hijos de Dios, del predicador y obrando en el corazón o en los corazones de aquellos que están aquí que aún no sirven al Señor. Amén. Amén. Así que vamos a orar y pongamos este tiempo de predicación en las manos de nuestro Dios. Padre, una vez más queremos rogarte que tu favor sea con nosotros. Una vez más queremos implorar que tu Espíritu Santo nos use, que tú, oh Dios, abre el entendimiento de tu pueblo, que tú, oh Dios, use el predicador, purifícalo, límpialo, perdónanos si en lo que hemos fallado, Señor, perdónanos y restáuranos, purifícanos y límpianos, Dios, y concédenos el privilegio de ser usado por ti. El predicador te necesita de tu gracia, necesita de tu favor, necesita de tu guianza. Ayúdame, oh Dios, y sé tú, oh Dios, trayendo arrepentimiento en el poder de tu Espíritu en aquello que aún no te sirven. Que sea tu Señor ministrando tu iglesia, tu pueblo, no solamente los que están aquí de una manera local, sino todo aquel que será bendecido con el mensaje de tu palabra. Sé con nosotros, Padre. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Y la iglesia que espera, Señor, dice amén. 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 Puede sentarse. Una vez más, recordamos que el papelito no olvida, lo que se apunta no se olvida. En esta mañana el tema que vamos a compartir es confiando en el Señor siempre. Confiando en el Señor siempre. Confiando en el Señor siempre. Y el texto donde vamos a compartir este tema está basado en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Pero antes de entrar al texto, permítanme compartir una introducción en esta preciosa mañana. Y dice así. Una de las cosas que nosotros creo que estamos claros y entendemos es que la carrera o el caminar con el Señor no es una carrera rápida, sino una carrera que se corre con perseverancia y con paciencia. El mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 12 nos habla sobre eso, de que debemos de caminar esta carrera con paciencia. Me llamó mucho la atención una frase que el hermano Charles Spurgeon dijo en una ocasión, y el hermano Spurgeon decía que la babosa entró al arca con paciencia. Y creo que todo el mundo conoce lo que es una babosa y sabe cómo la babosa se mueve. Y Spurgeon decía que la babosa entró con paciencia al arca cuando estaban entrando todos los animales. A la babosa hubo que esperarla y entró con paciencia. En el caminar y con el Señor se camina con paciencia. El caminar o la carrera del Evangelio no es una competencia del que más corra, no, sino una carrera con perseverancia. Es una carrera como de maratón. Cuando tú vas a correr una carrera corta, tú das tu mejor esfuerzo, corres rápido. Por la carrera de maratón hay que correrla con inteligencia, hay que correrla con mucha paciencia. Otra cosa que quisiéramos también recordar antes de entrar al texto bíblico es que en esta vida, de este lado de la eternidad, todos vamos a pasar por momentos de desánimos, de desaliento. Esta es una vida de muchas luchas, de muchos retos, de muchos desafíos. Pero la pregunta es, ¿qué quiere Dios con nosotros de este lado de la eternidad? ¿Qué quiere Dios con sus hijos? ¿Qué quiere Dios que tú y yo aprendamos o vivamos conforme a lo que Él espera de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Para esto, en esta mañana, queremos compartir este tema. Una de las cosas que Dios quiere es que tú y yo confiemos en Él. ¿Vendrán luchas? Sí. ¿Vendrán desalientos? Sí.
¿Habrá un momento de baja en este lado de la eternidad? Sí. ¿Momento de alta? Sí. Pero Dios quiere que sea cual sea lo que venga de este lado de la eternidad, tú y yo confiemos en Él y podamos confiar en su promesa que Él ha revelado en sus santas y divinas palabras. Hay una frase que dice el hermano José Mendoza, haciendo referencia al libro de los Proverbios, y es la siguiente, quisiera citarlo. Dice el hermano José Mendoza, cariñosamente Pepe, que el libro de Proverbios, aunque tiene mucho tiempo que se escribió, sigue siendo un libro de instrucciones de sabiduría para una vida buena que traiga gloria al Señor. Aunque el libro de Proverbios no es un libro de promesa en sí mismo, es un libro de principio de sabiduría, la cual el proverbista escribió para que tú y yo usemos esa herramienta para nuestro diario vivir. No es casualidad que el libro de Proverbios está compuesto por 31 capítulos. Si nosotros, la Biblia no dice eso, lo digo yo, si nosotros analizamos 31 capítulos y un mes del año tiene 31 días, pudiéramos coger un día, cada capítulo del libro de Proverbios, y a leerlo, estudiarlo, escudriñarlo, ver los principios de sabiduría que tenemos en ese capítulo y aplicarlo en la vida diaria. Y esa es la idea del libro de Proverbios. Principios de sabiduría, herramientas que tú y yo podemos usarlo en la vida diaria. Vuelvo y repito, en este lado de la eternidad vendrán dudas, vendrán momentos de aflicción, vendrán momentos de tristeza, vendrán momentos de desaliento, vendrán momentos donde podamos estar como down. Pero ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para sus hijos? ¿Estamos los hijos de Dios caminando de este lado de la eternidad sin Dios, sin fe, sin esperanza? Yo creo que no. Al contrario, Dios nos ha regalado la fe, nos regaló a Cristo y tenemos esperanza de que un día Cristo nos viene a buscar. Qué hermoso himno terminamos el tiempo de adoración diciéndole al Señor, de mañana dame a Cristo, al despertar dame a Cristo, en la tarde dame a Cristo, en el trabajo dame a Cristo, al acostarme dame a Cristo, al morir dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. ¿Sí que quiere Dios para con nosotros como iglesia? Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. En el Salmo 34 que leímos a la introducción del culto, versículo 8, recordamos que dice, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, con esto en mente, vamos al texto bíblico. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, y vamos a considerar 4 puntos. Permítanme dividir estos dos versículos en 4 secciones. 4 secciones. Y la primera sección está basada en la parte A del versículo 5, si lo dividimos en dos. Dice la parte A y el punto número 1 de esta exhortación, dice, una exhortación a confiar en el Señor con todo nuestro ser. Esa es la parte número 1 que queremos ver en esta mañana. Una exhortación a confiar en el Señor con todo nuestro ser. Dice el versículo 5, la parte A. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Permítanme leer esta parte A en la Nueva Traducción Viviente y dice así, cito, confía en el Señor con todo tu corazón. La palabra fíate es lo mismo que confiar. La Reina Valera usa la palabra fíate, la Nueva Traducción Viviente usa la palabra confiar. Confía en el Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Decía un estudioso, la confianza consiste en creer en la integridad y habilidad y carácter moral de una persona. Hermano,
Si eso es una realidad, no hay alguien en quien confiar a ojos cerrados más perfectamente que no sea Dios. Porque Dios lo que dijo ayer lo dice hoy y lo va a decir mañana. Confía en Jehová con todo tu corazón. Confiar en Él es creer en la integridad y en la habilidad y en el carácter de una persona. Hermano, Dios es fiel. Dios es verdadero. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el proverbista nos está exhortando y nos está animando a nosotros y nos está diciendo en este diario vivir, fíjate de Jehová. Confía en Jehová. Hermano, y si nosotros estamos plenamente convencidos en que los atributos de Dios revelan quién es Dios, tú y yo estamos llamados en este lado de la eternidad a confiar ciegamente en Él. No sé lo que tú puedes estar pasando, tú no conoces lo que yo pueda estar pasando, pero Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. La Biblia está llena de textos que nos mandan a nosotros, nos exhortan a nosotros a confiar en Dios. Y vamos a citar varios ejemplos. Por ejemplo, en el Salmo 55, versículo 22, mira lo que nos dice el salmista. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, tu problema, tus angustias, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mateo 11:28 dice así, y cito: venid a mí todos los que estéis trabajados y encargados, y yo os haré descansar. El apóstol Pedro, que le escribe a una audiencia que se encontraba en persecución, le dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa. Es un imperativo, no una opción, es un mandato. ¿El qué? Que echemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todo lo que te puede estar turbando a ti o a mí, echa sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Mateo 10, versículo 28 y 31, nos dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos y hermanas que estamos aquí congregados, si tú eres un hijo de Dios y tú eres una hija de Dios, tú y yo contamos con el favor de Dios. Amén. El apóstol Pablo, hablando de los Romanos, en el capítulo 8, le dice, creo que en el versículo 30, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow. El escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículos 5 y 6 lo siguiente: sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, oye bien iglesia, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Wow.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. De este lado de la eternidad, amada iglesia bíblica, oh Dios, de Rhode Island, sola escritura, el Señor es nuestro ayudador. Por tanto, no temeremos. Amén. Podemos decirlo confiadamente. No estamos caminando solos. El cristiano puede decirlo a viva voz. Aunque esté pasando lo que esté pasando, yo no estoy solo. Cristo, ya cerrando en los evangelios, capítulo 28 de Mateo, y oí por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo aquel que creyera y fue bautizado. Y estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y qué bueno que cuando venga el fin, entonces nos vamos con Él. Amén. Oh, mi alma te alaba. Amén. Pero en este lado de la eternidad, el Señor dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere Dios entonces de este lado de la eternidad? Que tú y yo confiemos en Él con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo. Nuestra segunda exhortación está en la parte B del mismo versículo 5. ¿Qué quiere Dios de este lado de la eternidad? Dice el versículo 5, la parte B, y no te apoye en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Ahora quisiera comentar algo aquí, que cuando la Biblia nos dice en este versículo que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento o prudencia, no nos está motivando a ser irracionales o actuar por instinto como los animales. La Biblia no pone una pared de separación entre nuestro intelecto y la fe. Eso es interesante que nosotros lo comentemos. De hecho, el libro del Proverbio habla muy bien del entendimiento. Y quisiera citar alguna cita del libro del Proverbio para que nosotros veamos cómo el proverbista habla del entendimiento. Por ejemplo, Proverbios 2.2 dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. En Proverbios 3.13, el proverbista dice, bienaventurado el hombre que adquiere entendimiento. En Proverbios 14.33 dice el proverbista, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. En Proverbios 15.14 dice el proverbista, el corazón inteligente busca conocimiento. Ahora la pregunta sería, ¿qué es entonces lo que nos quiere decir el Señor cuando nos habla que no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia o nuestro propio entendimiento? Dice un comentarista lo siguiente, el Señor nos exhorta a que no debemos basar nuestras decisiones basadas principalmente en nuestras propias percepciones. Lo que a mí me parece, lo que yo pienso y lo que yo entiendo. Hay muchas personas que viven la vida tomando decisiones, no, porque eso yo lo entiendo así. No, que a mí me parece que eso así se ve mejor. Nosotros como cristianos, de este lado de la eternidad, no estamos llamados a vivir así. Entonces, ¿cómo estamos llamados a vivir? Estamos llamados nosotros a vivir que en vez de apoyarnos en nuestro propio conocimiento y razonamiento, en primera instancia debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor y hacernos la pregunta, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿O trae gloria a Dios esta decisión que yo voy a tomar? ¿Trae gloria al Evangelio? Mi testimonio como mujer de Dios o como hombre de Dios puede ser manchado. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia prudencia. Honra a Dios
exalta a Dios, exalta el Evangelio, exalta su palabra. El Señor quiere que tú y yo, de este lado de la eternidad, no nos apoyemos en nuestro propio intelecto, en nuestra propia prudencia. Y vamos a considerar un poquito más en la aplicación sobre esto, porque creo que todos lo hemos visto ahí, de una forma u otra. Pero la primera exhortación es a confiar en Dios con todo nuestro ser. Segunda, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tercera exhortación, basada en el versículo 6, la parte A. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el verso 6, la parte A, reconócelo en todos tus caminos. Esto implica, oye esto, iglesia, no solo saber que Dios existe, sino que admitimos que el Señor, que Él es el Señor de nuestra vida. Es Él el que tiene todo el derecho y autoridad de guiarnos en cada paso que damos a diario. Esto nos lleva a que cada decisión que tomemos debe de llevarnos o debemos llevarla a Él y rendirnos a su voluntad y confiar en Él por completo. Leo nuevamente, tercera exhortación, reconócelo en todos tus caminos. Pero esto implica, hermano, que cuando yo voy a tomar una decisión, yo debo de ir en oración y preguntarle al Señor en oración, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Este es el tiempo? Y esperar que el Señor te responda o que nos responda. Porque muchas personas tú puedes preguntar ahora mismo y salir ahí de afuera con un cuaderno y comenzar a decir, ¿tú crees en Dios? Y muchas personas te van a decir que sí. O sea, reconocer, ese reconocerlo en todo tu camino, no solamente tú reconocer de que hay un Dios. No. Sí lo hay, lo existe y es real. Pero ese reconocer es que no es solamente que Dios es real, sino que yo no voy a hacer absolutamente nada como hijo de Él sin pedirle a Él permiso. Wow. Una pregunta así, abuelo de pájaro. ¿Cuántas cosas tú has hecho y yo he hecho sin pedirle a Dios permiso? Ay, por favor, no pongas cosas por cuenta. No lo digas, solamente. Solamente. ¿Qué quiere Dios de la eternidad? Que confiemos con todo nuestro ser, que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento o prudencia, pero Él quiere que tú y yo lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Y ese reconocer, cito nuevamente, no es un reconocimiento, sí hay Dios. No. Es un reconocimiento de entender que ya tú y yo no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, y dice, y cito, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, ya tú y yo no vivimos para sí. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Ya tú y yo no vivimos para sí. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya tú y yo le pertenecemos a Cristo. Y no solamente debemos recibir a Cristo como Salvador, sino también como Señor de nuestra vida. Y si eso es así, Dios quiere en este lado de la eternidad que tú y yo entendamos que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Hello. Cristo es nuestro amo, es nuestro dueño. Amén. Por ejemplo, para ilustrar esto,
Si ahora mismo yo necesito hacer una diligencia en tiempo laboral, ¿sabes qué tengo que hacer? Pedir permiso. Hello. ¿Tengo que pedirle qué? Permiso. ¿Por qué? Porque en el tiempo que me paga esa empresa, yo me debo a ellos. Hermano, una vez Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos trajo a su luz gloriosa del Evangelio, ya tú no vives para ti, ni yo vivo para mí. Tú y yo, a la luz de las Escrituras, de este lado de la eternidad, vivimos para Cristo. Yo no me congrego porque es opcional. No, yo me congrego porque Cristo me manda a que me congregue. Yo no predico el Evangelio porque es una opción. No. Yo predico el Evangelio porque Cristo me manda a que lo predique. ¿Me está siguiendo, iglesia? Yo quiero que confiemos en Él. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pero Dios quiere que lo reconozcamos. Y reconocerlo a Él es entender que ya yo no vivo para mí. Yo vivo para Cristo. Yo me congrego para Cristo. Yo soy cristiano y cristiana para Cristo. Yo predico para la gloria de Cristo. Yo vivo para que Dios sea glorificado. En mi trabajo yo glorifico a Dios. En mi caminar, tú y yo estamos llamados a glorificar a Dios con nuestro testimonio. El apóstol Pablo, hablando de los romanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, le dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los que muertos, como también de los que viven. Hermanos y hermanas en Cristo, de Iglesia Bíblica, sola Escritura, tú no te perteneces. No nos pertenecemos. Le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Y el proverbista nos dice: reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en todo lo que tú te agendas, tienes que reconocer a Cristo. William McDonald comenta y cito: hemos de entregar a su control cada área de nuestra vida, sin quedarnos nada de voluntad propia, sino solo el único y puro deseo de conocer su voluntad y ponerlo por obra. ¡Wow! ¿Eso ocurre en nuestra vida? No. El pecado nos infectó tanto. Y nosotros nos metemos en unos líos a veces. ¿Pero sabe por qué? Por no reconocer a Dios de la manera que Él quiere que tú y yo le reconozcamos de este lado de la eternidad. Pero gloria sea dada por Jesucristo, que nos exhorta en su palabra y que el mensaje de Dios no es para condenación, sino para restauración y para que nosotros nos detengamos en el camino, verifiquemos y vengamos a un arrepentimiento y comenzamos a caminar de una manera que traiga gloria al Señor. Amén. ¿De qué hemos visto hasta aquí? 3 puntos. La primera exhortación a confiar en el Señor con todo nuestro ser. La segunda exhortación, ¿cuál fue? A que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o entendimiento. La tercera exhortación, a reconocerlo en todos nuestros caminos. Y que reconocerlo en todo nuestro camino no es simplemente decir o asentar, sí hay Dios, y es real. No. Sí hay Dios, es real, pero yo como hijo de Dios no debo de hacer absolutamente nada sin ponérselo a Él. Primero, en oración. Y por último, y concluyo para entrar en varios puntos de aplicación,
El cuarto punto, un resultado. La parte B del versículo 4 nos dice, y Él enderezará Tu vereda. tu vereda. Fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. El pastor Charles Stanley comenta, y cito, de esta parte B del versículo 6 lo siguiente. Dice, el camino correcto es siempre el de la obediencia a Dios. Puede ser que en ocasiones tropecemos o que necesitemos ser corregidos. Pero el Señor nos guiará de regreso a su camino cuantas veces sea necesario, si mantenemos una actitud de obediencia. Sus caminos no siempre serán los más fáciles de seguir, pero podemos estar convencidos de que son mejores que lo nuestro. Fin de la cita. Aleluya. Oye, es impactante esto, hermano. Déjame repetirlo otra vez. Esta frase de Charles Stanley. El camino correcto es siempre el de la obediencia a Dios. Puede ser que en ocasiones tropecemos o que necesitemos ser corregidos. Y yo creo que eso ha ocurrido en nuestra vida y ocurrirá. Pero el Señor nos guiará de regreso a su camino cuantas veces sea necesario si mantenemos una actitud de obediencia. Sus caminos no siempre serán los más fáciles de seguir, pero podemos estar convencidos de que son mejores que los nuestros. Amén. Hermano y hermana en Cristo, la voluntad de Dios es mejor que la tuya y que la mía. ¿Sí? Tu voluntad y mi voluntad, tu decisión y mi decisión están manchadas con el pecado. Pero la voluntad de Dios es pura y es perfecta. Amén. Y sobre todas las cosas, es santa, santa, santa. Porque Dios es santo, santo, santo. Amén. Fíjate de Jehová y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. El proverbista nos ayuda a entender que si nosotros confiamos en el Señor siempre, con todo nuestro ser, y no nos apoyamos en nuestro propio razonamiento, y le reconocemos en todo lo que hacemos diariamente, el Señor en su gracia nos guiará y enderezará nuestro caminar en este lado de la eternidad, hasta esperar la gloriosa y portentosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para eso, el proverbista nos da este principio de sabiduría, para que tú y yo, de este lado de la eternidad, no caminemos a nuestra propia manera, sino a la manera de Dios. Repito nuevamente, ya tú y yo no nos pertenecemos, pertenecemos a Dios. Ahora, quisiera cerrar este tiempo con 3 aplicaciones de estos 2 versículos bíblicos. 3 aplicaciones. Y la primera es una pregunta. Y dice así: ¿cuál es el aspecto de su vida en el que más le cuesta confiar en Dios? ¿Cuál es el aspecto de nuestra vida en el que a ti y a mí nos cuesta confiar en Dios? ¿El aspecto económico? ¿El de la salud? ¿El del trabajo? ¿El del matrimonio? ¿El de los hijos? ¿Cuál es que te cuesta a ti más confiar en Dios? Si alguien te preguntara ahora mismo, ¿se puede confiar en Dios? ¿Qué tú le responderías? Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que tú le responderías que sí. O sea, la pregunta, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos?
¿Cuál es el aspecto de tu vida o de nuestra vida que nos cuesta confiar en Dios? Segunda aplicación. Conocer los atributos de Dios nos ayuda a confiar en Él. Hermanos y hermanas en Cristo, nadie ha visto a Dios cara a cara. En una de las alabanzas que nuestra hermana nos guiaba en esta mañana en adoración, nos hablaba de que tenemos que conocer el Dios que adoramos. En una ocasión, la Iglesia Bautista Internacional, IBI, dominicana, dieron una conferencia llamada Por su Causa, que se llamó a sí mismo el Dios que adoramos. Porque a veces nosotros podemos servir a Dios y no conocer al Dios de la Biblia. Entonces los atributos nos ayudan a nosotros a confiar en ese Dios. La pregunta es, cuando hablo de atributos, ¿a qué me estoy refiriendo? Con lo que Dios es. Y en la Biblia Dios ha revelado lo que Él es. En la Biblia Dios ha revelado que es misericordioso. En la Biblia Dios ha revelado que Él es fiel. En la Biblia Dios ha revelado que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. En la Biblia Él ha revelado que es inmutable. Y cuando hablo de inutilidad es que Él no varía, Él no cambia. Cuando hablo de que es fiel, es que aunque tú permanezcas infiel, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Cuando hablo de que Él es todopoderoso, es que no hay nada imposible para Dios. Amén. Hay un libro que pudiera recomendar, y está gratis en internet, tanto para los hermanos que están aquí como también los que están conectados en las redes, que se llama El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer, T-O-A-Z-E-R. El conocimiento del Dios Santo. Ese libro trata los atributos de Dios. Hermano, si tú quieres crecer, y yo también, en la confianza en nuestro Dios, tenemos que sacar tiempo para el estudio de la palabra. Tenemos que sacar tiempo a solas con Dios para conocer los atributos de Dios, para conocer lo que Dios ha revelado, para descansar en su promesa. Recuérdese que al principio nosotros definimos lo siguiente, y quisiera repetirlo nuevamente. Decía un estudioso: la confianza consiste en creer en la integridad y habilidad y carácter moral de una persona. ¿Cómo conocemos a Dios? Estudiando de quién es Él. Sacando tiempo. Para cuando vengan los momentos de dificultades, que vendrán, hermano. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones. En el mundo tendrán problemas. Sí, ya Jesús lo anunció. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Y como dije en una ocasión en un estudio, Jesús en sus predicaciones no vendió sueños. Jesús dijo las cosas como son. En este lado de la eternidad, el pecado infectó. Hay maldad, hay enfermedad, hay turbaciones, hay tormentas. Sí, Jesús lo dijo. En este mundo, aún nosotros somos cristianos, vamos a tener aflicciones, pero no estamos solos. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo pelea por su iglesia. Conocer los atributos de Dios nos ayuda a confiar en Él. Para el próximo domingo vamos a hacer una pregunta, a ver quiénes descargaron ese libro y qué atributos de Dios aprendieron en esa semana. El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. No estoy diciendo esto para que no te congregues. Estoy diciendo esto para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Y conozcamos quién es Él. Y por último, la última aplicación.
como nadie ha visto a Dios, y lo dije ahora mismo, pero sabemos que su palabra es poderosa y Él se revela en su palabra. ¿Qué necesitamos hacer entonces para aumentar nuestra confianza en Dios? Estudiar la Biblia. Yo te pregunto, ¿qué tiempo tú le dedicas a la Biblia? En las 24 horas que Dios te regala diariamente, ¿qué tiempo tú le dedicas a la Escritura? ¿Te esfuerzas por estudiar la Biblia? Si yo te preguntara ahora mismo, ¿qué libro de la Biblia tú estás leyendo? Específicamente, no solamente que yo leí un salmo. No. ¿Qué libro de la Biblia tú estás leyendo? ¿Cuáles son los personajes de ese libro? ¿Hacia dónde Dios te está guiando? ¿Qué tú estás aprendiendo de Dios en ese libro? ¿Cómo Dios te está ministrando a través de ese libro? Dios quiere que confiemos en Él desde la eternidad. Dios quiere que no apoyemos nuestra propia prudencia. Dios quiere que lo reconozcamos en todo nuestro camino. Y parte de ese reconocer, Dios nos manda a escudriñar su palabra. ¿Cómo así, pastor? Sí. En una ocasión Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por Satanás, y dice el texto bíblico que él tuvo hambre. Y Satanás le dijo que convirtiera una piedra en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual para nuestras almas es la palabra de Dios. Y de la misma manera que tú y yo nos inquietamos cuando no viene el lonche a las 12 o el desayuno a las 7 de la mañana o la cena a las 7 de la noche, de esa misma manera nuestra alma tiene que ser alimentada diariamente con la palabra de Dios. Iglesia, de la misma manera que tú y yo nos esforzamos para trabajar diariamente, que es bueno, es lícito, hay que hacerlo. De esa misma manera, Dios quiere que tú y yo nos esforcemos para aquellas cosas que tienen repercusiones eternas. Tú y yo nos esforzamos para cosas que tienen función solamente en este lado de la eternidad. Para comprar una casa, comprar un vehículo. Gloria a Dios. Eso es bueno, eso es lícito. Si tú lo puedes hacer, pues amén. Pero ¿sabe qué? Todo eso se queda aquí. Y nos esforzamos y es bueno. Pero ¿qué tú estás haciendo para aquellas cosas que son eternas? Te repito otra vez. ¿Cuál libro de la Biblia tú estás estudiando? ¿Qué te está enseñando Dios? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el género del libro? ¿Dónde tú has visto tu pecado? O simplemente abre tu Biblia, lee una porción y ya. Hermano, tú y yo estamos llamados a crecer en el Señor para poder confiar en Él, en sus promesas. Sus promesas, Él las tiene reveladas aquí en su palabra. Pero si tú no la lees, si yo no la leo, ¿cómo yo voy a saber que aquí hay un gran tesoro? Si no leo. Y mayor sabiendo que todas las promesas que Dios ha revelado en su palabra, en Cristo, son sí y amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Lo siguiente dice: mas como Dios es fiel, un atributo de Dios, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son
en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo son en Él sí y amén. Y la palabra amén significa así sea. Están seguras las promesas de Dios para sus hijos en Cristo. Amén. Pero si yo no lo leo, si no escudriño, si no tengo ese tiempo, hermano y hermana, no me van a decir que no tenemos tiempo. Porque nosotros para lo que queremos, sacamos el tiempo. Hello. Para que nosotros queremos, sacamos el tiempo. O sea que no hay excusa. ¿Qué quiere Dios de este lado de la eternidad? Él quiere que confiemos en Él con todo nuestro ser. No apoyemos nuestra propia prudencia. Que le reconozcamos en todo nuestro camino. Cito nuevamente, ya tú y yo tenemos dueño. No nos pertenecemos. Nos compraron a precio de sangre. Pertenecemos a Cristo. ¿Tú quieres que el Señor enderece a tu vereda? Yo estoy seguro que tú vas a decir que sí. ¿Sí o no? Queremos que el Señor enderece a nuestra vereda. Amén. Queremos que el Señor enderece a todo nuestro camino. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer nuestro camino. No apoyar nuestra propia prudencia. Y confiar en Él con todo nuestro ser. Y Él enderezará nuestra vereda, nuestro camino, nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer nada, absolutamente nada, sin primero consultarlo